Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 821 El pico legendario del nivel 10. En este momento, el uso del gen eterno, uno de los 5 genes, ya no era tan inútil como antes. Todavía fue desarrollado por innumerables personas en esta época. Auge. El cuerpo del venerable soberano comenzó a brillar con un brillante color dorado. Energía y aura ilimitadas se reunieron alrededor de su cuerpo, trayendo consigo una sensación indescriptible de santidad y antigüedad. Estaba en el universo como si hubiera trascendido todo, como si fuera el único Dios verdadero en el mundo. A los ojos de todos, era como si hubieran visto las leyes de la naturaleza. El cuerpo del venerable soberano había reunido 5 caminos últimos y los sistemas finales de 5 civilizaciones. Eran como 5 puentes divinos de los colores del arco iris que estaban colocados en las profundidades de su cuerpo. Los núcleos mágicos de los dioses de los 3 pilares. Todo el clan de Caroline. Era el misterioso arte de las 9 revoluciones de Diki. La transformación elemental del dios de la luna Ji. La inmortalidad de los dioses antiguos. Las 5 auras eran tan vastas como el mar. Se entrelazaron y condujeron al destino final del universo. ¿Cómo es esto posible? Su línea de sangre es en realidad la más fuerte. Diki y los demás miraron hacia arriba y revelaron una mirada de incredulidad y conmoción. Era como si pudieran ver la sombra de sus propias técnicas de cultivo. Su camino más fuerte en realidad había sido perfectamente ejecutado por esta persona. El pulpo gigante miró hacia el cielo. Solo él sabía lo que esto significaba. Decía en estado de shock. 5 caminos perfectos, 5 linajes diferentes, un soberano venerable. En realidad es el legendario 10º nivel descendiente de Bloodline. ¿Los venerables soberanos eran descendientes de linajes de 10º nivel? La mente de todos se quedó en blanco. Sintieron que la información escondida detrás era demasiado aterradora. Los descendientes de sangre de los dioses de nivel 8 heredaron parte del espacio-tiempo de alta dimensión de su padre, al igual que el gran pulpo. Los descendientes de sangre de un dios de nivel 9 heredaron parte de los órganos legales de su padre, y una parte de su carne y sangre nació para completar el camino del nivel 9. Anuncios de Put Future. Y frente a él estaba un descendiente de demonios de 10º grado. ¿Qué tipo de habilidad de 10º rango heredó? Ese fue un 10º nivel máximo. Incluso los dioses antiguos, el dios de la luna Ji y otras grandes existencias no habían alcanzado el nivel legendario. ¿Y el 10º nivel se llamó nivel máximo? ¿Qué fue lo definitivo? A los ojos de estas potencias, este término no podía usarse descuidadamente. Simbolizaba el final, caminar hasta el final del Gran Dao y no tener ningún camino por donde caminar. Eso fue lo máximo. ¿Y los venerables soberanos eran existencias tan grandes y supremas, descendientes? Todos se quedaron sin aliento por la sorpresa. Sintieron la supresión de una forma de vida suprema, lo que les dificultaba respirar. Pensé que era solo una antigua leyenda de la era del universo lejano. Incluso se dijo que, puede que no haya muchas existencias finales a este nivel en los cientos de millones de años de la era del vasto universo. No esperaba ver el linaje dejado por alguien de este nivel. Es increíble. La existencia de tal descendiente es como un signo de la existencia de una gran forma de vida suprema del 10º nivel. El pulpo gigante miró al venerable soberano en estado de shock y dijo, si cada gen corresponde al nivel de vida, entonces encender el fuego divino del tercer gen lo convertirá en un dios de nivel 8. El cuarto gen lo convertirá en un mundo de nivel 9, y el quinto gen lo convertirá en un dios de nivel 10, el legendario supremo. Al lado del pulpo gigante estaba el aislado señor de la prefectura de la montaña y un grupo de jugadores. No hablaron mientras contemplaban la verdadera forma del pulpo gigante. El pulpo gigante murmuró en voz baja y explicó. El pico del 10º nivel no es tan simple como crees. El nivel 10 significaba que podía ajustar sus 5 líneas de sangre, esta era también la razón fundamental por la que los venerables soberanos eran tan poderosos. Es porque es una forma de vida suprema de 5 geno. El corazón de todos tembló cuando instantáneamente entendieron el significado detrás de esto. Cada nivel genético fue un cambio cualitativo. Por cada gen añadido al cuerpo, no era 1 más 1 igual a 2. En cambio, era igual a 10 o incluso 20. Fue un crecimiento exponencial. Era como si una persona solo tuviera el gen del mundo interior, mientras que otra persona tenía el gen del mundo interior y el gen del núcleo del demonio. Cuando los 2 genes trascendentes se combinaran y fusionaran en el cuerpo, el poder de combate sufriría un cambio cualitativo. XT.
Por lo tanto, cada nivel genético fue una mejora de un nivel de vida. En cuanto al quinto gen y al cuarto gen, aunque parecía haber solo una diferencia de un gen, seguía siendo el mismo cambio cualitativo que antes. En realidad, esta era la verdadera diferencia de pies a cabeza. Caroline, Dicky y los demás se habían fusionado con criaturas de 4 geno, pero no todos sus 4 genes eran poderosos. Algunos genes nacieron de forma natural. Por ejemplo, Dicky era un cuervo solar. Su forma original era un pájaro dorado y nació con el primer gen, el gen del fuego. Por ejemplo, el fénix era un organismo de 4 geno. Parecía ser de un nivel muy alto, pero el único efectivo era el renacimiento del fuego. Los 3 genes restantes eran demasiado inútiles. Anuncios de Put Future. También hubo algunas potencias que habían fusionado genes durante su crecimiento. Por ejemplo, el gen del mal de ojo del hechicero de Hermine fue ineficaz en las etapas posteriores y no fue de mucha utilidad. Para muchos expertos, solo 2 o 3 líneas de sangre eran útiles. El nivel de 5 genes significaba que uno podía derrocar el talento genético original en cualquier momento y someterse a una nueva recombinación genética. Se reconstruirían a sí mismos en un nuevo tipo de ser trascendente. Los 5 eran genes de primer nivel. ¿Qué tan aterrador fue el cambio cualitativo que se formó? Todos continuaron mirando al pulpo grande. El pulpo gigante negó con la cabeza. Esta es la forma suprema de vida extraordinaria. En mi memoria, la descripción de una existencia tan grande es muy vaga. Solo sé que este es el nivel de vida legendario más fuerte. El nivel 10 es el reino supremo del universo y puede ajustar su propia estructura de vida a voluntad. En cuanto a los demás no lo sé. El pulpo gigante estaba aún más seguro de que ese era el centro del universo. Fue demasiado aterrador. 5 genes, pico del 10º rango. El aislado señor de la prefectura de la montaña miró la aterradora existencia y no pudo evitar sorprenderse. Era como si hubiera visto el final de su vida y de lo que perseguía. Era un sentimiento muy misterioso, como si pudiera haber 5 caminos de Dao en esta existencia, 5 de los caminos de Dao más fuertes. En ese momento, finalmente entendieron. Resultó que la forma de vida era tan aterradora y perfecta. Su aura aterradora era tan vasta como el océano, dando a todos una fuerte sensación de opresión que señalaba el nivel de vida. Era como si una criatura de bajo nivel hubiera observado una fuerte sensación de opresión y miedo en una criatura de alta dimensión. Todos miraron en estado de shock el cuerpo del venerable soberano. Era una forma de vida de 5 genes conocida como el pico del nivel 10. Quizás, el camino Dao de Dicky fue el más fuerte. Quizás el camino de Caroline fue el más fuerte. O tal vez, los dioses de los 3 pilares eran los más fuertes. Puede que haya muchas disputas entre ellos, pero si todos estuvieran integrados en una sola persona, definitivamente serían los más fuertes sin ninguna disputa. Los ojos de Dicky se iluminaron gradualmente, ardiendo con espíritu de lucha. Mostró gran interés. Venerable soberano, lo has escondido demasiado profundamente. ¿En realidad eres una forma de vida legendaria de 5 geno definitiva? ¿Puedes ajustar tu estructura genética en cualquier momento? Si pudiera ser como tú, no tendría que preocuparme más por eso. Hay muchas técnicas de cultivo que acabo de aprender pero que no tienen el gen de vida correspondiente. Dicky de repente se rió y sus ojos eran tan agudos como los de un águila. Realmente eres increíble, pero eso es lo que te hace interesante. Auge. Dicky atacó instantáneamente, usando todo su poder. El universo quedó instantáneamente distorsionado. Una luz ilimitada estalló cuando las 2 figuras se enredaron instantáneamente. Uno era un gigante pangú con un cuerpo de carne y hueso, y el otro era un gigante de energía. La energía alrededor de su cuerpo era cegadora y las 2 figuras estaban enredadas, haciendo imposible verlas con claridad. Estallido. En el segundo siguiente, Dicky fue rápidamente enviado volando hacia atrás, su cuerpo explotó y luego se reformó. Dicky en realidad fue asesinado en un instante. Detuvo su avance. Los dioses de los 3 pilares, Caroline y los demás sintieron un escalofrío en sus corazones. 822 La intención de batalla de Dicky. Bang, 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 bang. Destellos de relámpagos atravesaron el universo. Los movimientos del venerable soberano eran naturales. Transformó su puño en una palma, con un enorme y antiguo encanto. Sus movimientos eran simples y sin adornos, dando a la gente la sensación de la sombra del universo que se había integrado en todo el tiempo y el espacio. Era como si se hubiera mezclado con el fondo negro como boca de lobo del universo entero, como un juego de sombras del universo cortado en papel, sin ninguna brusquedad. Estallido. Bang, bang. Su ataque había alcanzado una altura inimaginablemente perfecta.
El arte misterioso de 9 revoluciones de Dicky era como un saco de arena de carne, roto y dañado tan rápidamente que incluso la recuperación del arte misterioso de 9 revoluciones no pudo seguir el ritmo. En un instante, interrumpió el avance de Dicky y lo mató a golpes. Caroline y los demás, que estaban al otro lado del universo, quedaron estupefactos. ¿Qué clase de persona era Dicky? Todos ellos fueron destruidos instantáneamente de manera destructiva, sin ningún poder para defenderse. Además, había interrumpido su avance en un instante. Si estuvieran en esta posición, no lo pasarían mucho mejor que Dicky. Debido al arte misterioso de las 9 revoluciones y el Dao marcial, el poder defensivo y el poder de recuperación de Dicky fueron los mejores. Si fueran reemplazados por Dicky, estarían en un estado aún peor. ¿Cuál fue el más fuerte? Lo que estaba ante sus ojos era el verdadero más fuerte. Tenía 5 de los sistemas Bloodline más fuertes y una fundación Dao inimaginablemente perfecta. Su cuerpo era perfecto y se podría decir que no tenía defectos en su cultivo. Esta era una criatura suprema. No podría ser más perfecto. Esto es aterrador. ¿Es esta la combinación de los 5 grandes linajes? Estudió nuestro sistema e incluso otros sistemas, es como si todos estuviéramos fusionados en un solo cuerpo. Caroline respiró hondo. Este tipo, es realmente un ser trascendente como nosotros. Es simplemente demasiado perfecto. Anuncios de Put Future. Increíble. En este momento, incluso los dioses de los 3 pilares habían comenzado a analizar la situación con Caroline. No había enemigos eternos, solo beneficios eternos. Hay una criatura tan perfecta en este mundo. Está más allá de nuestra imaginación. Y esto es solo una parte del poder del misterioso linaje de rango 10. No sé qué tipo de significado tiene un rango 10. O alguna otra habilidad. Sin embargo, heredar las características de los 5 genes por sí solo ya es muy aterrador. Por lo que parece, puede fusionar cualquier línea de sangre de cualquier ser vivo a voluntad. Él, cualquier raza en el universo puede ser él. Es informe e incorpóreo, indescriptible e incluso puede no tener forma real. Puede ser una criatura elemental, una criatura de carne y hueso, una criatura basada en silicio, y puede cambiar a una infinidad de formas con infinitas posibilidades y sin una naturaleza fija. Solo las características del 5.º gen son suficientes para hacernos incapaces de resistir. En ese momento, los dioses de los 3 pilares sintieron que el cerebro más aterrador detrás de escena no era Dicky, sino el venerable soberano. Este hombre debe haber estado escondido en la oscuridad durante mucho tiempo con la reencarnación de los 6 caminos. Observó su batalla, su civilización y su cultivo. En la guerra, habían descuidado al grupo más débil y menos llamativo. La reencarnación de los 6 caminos. Ese mundo que parecía tener solo un monarca celestial era en realidad el dragón más aterrador, el oponente más aterrador. Maldita sea. En este momento, el rostro de Dicky se volvió frío y rápidamente llamó a todos sus avatares. Estaba muy sorprendido y enojado. De hecho, hay una persona así escondida detrás de nosotros. ¿Quiere competir por el llamado dios super antiguo, el protector del Dao? ¿Para convertirse en otra potencia invencible del 9.º paso? Eso no está bien. En los innumerables mundos de este momento, tal vez seas tú quien realmente anhela convertirse en el sucesor de los dioses antiguos. Eres su mayor encuentro fortuito. Tú eres la descendencia que encontró, con un aterrador y antiguo linaje de rango 10. Es por eso que los dioses antiguos estaban tan seguros de que antes de que se quedaran dormidos aparecería un protector Dao de nivel 9 con una destreza de batalla incomparable. Sin embargo, me has enojado con éxito. Estallido. La luz verde lo rodeó. Chocaron de nuevo y el ki explotó violentamente. Comenzó una batalla aterradora. Mientras Dicky luchaba, la sangre floreció y su cuerpo explotó. Era como si estuviera peleando con los dioses de los 3 pilares. Fue extremadamente trágico y no tenía ningún poder para defenderse. Su cuerpo explotaba casi cada segundo. Sin embargo, de repente se rió a carcajadas, cada vez más fuerte hasta que todo el cielo tembló. El camino del Dao en este mundo es realmente maravilloso. ¡Qué vida, lucha, lucha, lucha! Eso es lo que queremos. Su risa se hizo cada vez más fuerte, resonando en el cielo y destrozando el firmamento. XT. Contando la primera mitad de mi vida, soy realmente lamentable, él controló una era detrás de escena, y durante incontables años, se sintió solo porque no tenía oponentes. Como su vida era demasiado aburrida, se sentía muy solo y aburrido. Ese sentimiento es algo que la gente común y corriente no puede imaginar. Muchas veces me senté en el carro del sol y recorrí toda la era primordial.
Apoyé la barbilla en la mano y miré a la gente de la tribu de abajo. Anuncios de Put Future. Si tan solo fuera un poco más débil, si tan solo fuera un poco más tonto, si tan solo fuera un poco más ignorante. Luego, podría integrarse en ellos, pelear con ellos, reír, discutir técnicas de cultivo y estudiar la época. En lugar de ser inarmónicos y ver fácilmente las preciosas técnicas en las que han trabajado tan duro durante toda su vida, implementan técnicas aún más fuertes en las que pensaban que eran tesoros sin igual. El aura de Dicky se elevaba y su intención de batalla ardía. Sin embargo, sus ojos se complicaron al recordar los recuerdos antiguos de hace mucho tiempo. Estoy realmente solo. A menudo no encajo con ellos porque no soy lo suficientemente estúpido. Sin embargo, hasta hoy, cuando el mundo es demasiado grande, finalmente encontré mi pareja. Los dioses de los tres pilares, Caroline Y. Tú. Pero tu técnica de cultivo eventualmente me pertenecerá. La fábrica de alquimia en su cuerpo, el corredor del monte Aruna, era ahora como una fábrica de glóbulos rojos. Rápidamente comenzó a producir la estructura de los órganos según el modelo de Dicky. El verdadero cuerpo Pangu de Dicky operaba de manera ordenada, como un mundo celular dentro de su cuerpo. Actualmente estamos investigando cómo imitar formas de vida elementales. Estamos usando el complemento Bloodline para cambiar la forma y transformarlo en el verdadero cuerpo de Pangu. Estamos pasando por una construcción elemental. Copiar el gen de la longevidad. No se puede lograr la longevidad. Capaz de realizar una explosión que quema vidas. El rostro de Dicky era intrépido. Se había encontrado con este tipo de experiencia muchas veces. Otras personas solo se sentirían desesperadas cuando se encontraran con un oponente tan desesperado, pero él era diferente. En la batalla, rápidamente absorbería los resultados de la otra parte y observaría la técnica de cultivo de la otra parte, creciendo de una manera extremadamente rápida. Absorbería el conocimiento como una esponja y rápidamente cerraría la brecha entre los dos lados. Se volvió más fuerte cuando se encontró con un oponente fuerte, aunque el que estaba frente a él era el oponente más fuerte. Nada podría detenerlo. Este fue el caso de Tao Changsen, los dioses de los tres pilares y el venerable soberano frente a él. Nada mal. Cuanto más luchas, más fuerte te vuelves. Pero después de aprender la técnica de cultivo y utilizar el llamado complemento lateral, ¿realmente podrás derrotar al original? La voz del venerable soberano era fría y autoritaria. Su voz destrozó el universo y su largo cabello revoloteó. Era como si pudiera cruzar el universo entero con un paso ligero. Dicky fue enviado a volar nuevamente. En la distancia. Las expresiones de Caroline y los demás cambiaron ligeramente. Dicky es simplemente un monstruo. Una vez más, dio la bienvenida a otra gran explosión en su cultivo. Estudió locamente el sistema, la estructura y la esencia de su oponente e integró la parte más adecuada en su propia técnica de cultivo. Mi percepción espiritual es como una marea y estoy en un maravilloso estado de iluminación, superando mis límites. Los dioses de los tres pilares se rieron y dijeron, ¿pero realmente podrá ganar? Era poco probable. Él no podía copiar el talento completo, pero los venerables soberanos sí podían. Es un monstruo aterrador. Es difícil imaginarlo. En ese momento, Dicky fue atacado locamente, lo que los hizo temblar de miedo. Naturalmente, los dos querían aprovechar esta oportunidad para continuar reuniendo energía y avanzar hasta el noveno paso. Después de todo, no estaban lejos de ese nivel. 823 Capítulo 833. Abrumador, invencible. Durante la catástrofe que acabó con el mundo, los tres magnates reunieron energía y destruyeron planetas y vidas. Aunque Dicky era rápido y eficiente, solo era un poco más rápido que ellos. Sin embargo, solo una docena de minutos fueron suficientes para que Dicky cambiara toda la situación de los planos celestiales y los reprimiera a los dos. Ante sus ojos, naturalmente lo compensaron en secreto. Efectivamente, después de unos minutos, los dobles de afuera estaban masacrando planeta tras planeta. Habían entrado en la etapa final y regresaban rápidamente. Caroline y los dioses de los tres pilares también habían acumulado suficiente energía. Sin embargo, ¿debería lograr un gran avance? La situación frente a él simplemente había cambiado 1000 veces. Caroline estaba un poco sorprendida. El soberano oficial del Samsara era venerado como el Señor Supremo en ese mundo. Era la existencia número uno del mundo. Como era de esperar, su destreza en la batalla es exagerada y tan dominante que hace palpitar el corazón. Podemos seguir mirando. Sintió que era bueno ver cómo golpeaban a Dicky nuevamente, así que sonrió y dijo.
Podemos aprovechar esta oportunidad para observar la situación de Dicky y ver qué tan fuertes son. También podemos estudiar sus técnicas de combate y observar sus debilidades. Debería ser así. Los dioses de los tres pilares también se rieron. Los tres originalmente habían pensado que el otro era su mayor oponente. Sin embargo, nunca habían esperado que hubiera un cerebro aún más aterrador escondido detrás de escena. Solo había revelado su verdadera apariencia en este momento y los había matado directamente a los tres. El venerable soberano que una vez cortó el mundo entero del samsara, el antiguo camino inmortal y la era antigua. Hoy iba a cortarles el camino al noveno grado y aplastarlos a todos. ¿No se les permitió abrirse paso? Tal cosa era simplemente demasiado autoritaria y feroz. ¿Quién se atrevería a hacer semejante alarde? Cada uno de ellos era una existencia trascendental. Sus técnicas de cultivo no tenían precedentes e incluso podrían considerarse las más fuertes. Incluso entre los de nivel 9, definitivamente fueron las existencias más importantes que crearon la era. Era ridículo cortarles el paso delante de ellos, pero lo habían hecho. Auge. XT. Un resplandor aterrador explotó. El gigantesco cuerpo real de Pangu del que Dicky estaba tan orgulloso, que había forjado todo el camino marcial, se estaba rompiendo centímetro a centímetro. Su cuerpo de artes marciales podría incluso usarse como herramienta mágica. Sus cientos de años de arduo trabajo se estaban derrumbando rápidamente y en vano. Auge. 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 Si está roto, entonces está roto. No hay construcción sin destrucción. Cubierto de sangre, el verdadero cuerpo de Dicky se separó de la verdadera forma de Pangu y se convirtió en un hombre pequeño. Miró al gigante de luz elemental con sorpresa. Sin embargo, su intención de batalla ardía y un resplandor aterrador parpadeaba por todo su cuerpo. Este tipo de batalla era exactamente lo que él quería. Cuando se enfrentaba a un enemigo fuerte al que no podía derrotar, revertía la situación paso a paso, mejoraba su fuerza, acortaba la brecha y finalmente derrotaba al oponente. Esta era la vida más satisfactoria y la que le gustaba. Anuncios de Put Future. Las olas eran magníficas y llenas de altibajos. Sus ojos parpadearon con llamas interminables y dijo fríamente: entonces te mostraré mi talento. Auge. Cada poro de su cuerpo disparaba un resplandor de energía interminable que podría derretir la atmósfera de un planeta entero. Era como una máquina de vapor medieval. Briznas de energía elemental, verdadera niebla de ki cubrieron sus extremidades. Aunque no tenía un linaje, este era un complemento de talentos de la fábrica de alquimia y podía imitar linajes. En su corazón apareció un corazón de elementos hecho por el hombre y tierra dorada. Corría locamente a través del verdadero ki y sangre en su cuerpo, transformándose en una estructura elemental especial. También puedo crear una línea de sangre trascendente. Las técnicas de cultivo que requieren linajes se pueden aprender naturalmente. Mi sutra del cielo Daluda lo abarca todo. Incluye todo en el mundo. Auge. Un nuevo gigante elemental reemplazó el verdadero cuerpo de Pangu. Estaba cubierto de infinitas ondas electromagnéticas doradas y energía, ardiendo locamente. Parecía haberse convertido en un meteorito gigante dorado. No es suficiente, todavía no es suficiente. Dicky se rió a carcajadas. Su cuerpo se encendió de nuevo mientras murmuraba: esta presión, es esta presión aterradora. Es una presión sin precedentes. Es tan aterrador que hace que uno se sienta desesperado. Auge. Había estallado y atravesado por completo. Sintió que había pasado al siguiente nivel de vida. Era como una crisálida que había salido de su capullo y se había convertido en una mariposa. Extendió sus alas de mariposa de 5 colores y voló hacia el cielo. Finalmente, él dio ese paso. Finalmente he cambiado mi forma de vida. Se había convertido por completo en una explosión de supernova de energía infinita. Su cabello comenzó a convertirse en saltantes arcos electromagnéticos de luz, y su cabello bailaba salvajemente. Todo su ser era información, energía y elemental. Sus 9 espacios interiores eran como 9 nodos electromagnéticos que emitían interminables arcos eléctricos. Yuan. Su. Transformar. Auge. Era como un cometa dorado de la creación del siglo, el más puro y deslumbrante. Con una interminable cola dorada, cargó contra el señor del palacio Samsara. Auge. 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 En el segundo siguiente, los dos enormes y vastos cuerpos de energía chocaron. Los dos puños chocaron. El poder violento instantáneamente se convirtió en una luz infinita, aplastando el espacio. La luz emitida por el sol y la luna en el universo estaba a punto de extinguirse. Dicky realmente logró un gran avance. Ya estamos igualados.
Anuncios de Put Future. La expresión de Carolyn cambió drásticamente cuando exclamó: él es realmente ingenioso. En solo unos pocos minutos, logró encontrar una nueva forma de integrarlo en su técnica de cultivo. Ha transformado la verdadera forma de Pangu y ahora es capaz de formar una mentalidad elemental de energía. No fue sencillo, pero cambió la esencia de la vida. De una forma de vida de carne y hueso, había cambiado a una forma elemental. Poder lograr esto en tan poco tiempo fue simplemente impactante. Después de todo, la verdadera forma de Pangu en forma de energía de combate elemental tiene más ventajas que la carne y la sangre. Puede resistir la mayoría de los ataques físicos y puede recuperar energía a mayor velocidad. En efecto, la verdadera forma de Pangu en su forma energética naturalmente tenía una ventaja sobre el gigante de carne y hueso. También era más conveniente y ágil retraer su cuerpo. Este tipo de adaptabilidad en la batalla era algo que ella no podía hacer. Además de Dicky, nadie más pudo cambiar su método de cultivo en la batalla. Mientras cambiaba, luchó. Incluso podría seguir las debilidades y fortalezas del enemigo para crear una nueva técnica de cultivo para lograr un gran avance y ponerse al día. Esta era la verdadera esencia del Sutra del Cielo de Daluo. Estaba en constante cambio y lo abarcaba todo. Dicky es mucho más fuerte que antes. Cuando los dioses de los tres pilares vieron esto, también sintieron que este tipo de avance era demasiado exagerado e inimaginable. No pudieron evitar sonreír con calma y decir: Dicky es simplemente un oponente invencible. Cuanto más fuerte es la presión, más fuerte se vuelve. Un oponente así una vez me hizo sentir desesperado. En este momento, creo que el venerable soberano también está empezando a sentir que Dicky se acerca a él locamente. Esa sensación de desesperación es auge. Dicky fue instantáneamente enviado a volar. Todo su cuerpo energético explotó rápidamente, como si hubiera chocado contra una estrella de masa súper alta. Explotó en pedazos. Las expresiones de los dioses de los tres pilares se tensaron ligeramente y de repente dejaron de hablar. Los jugadores también quedaron estupefactos. Al segundo siguiente, su sangre estaba hirviendo. Esto es. Dicky rompió sus límites y creó un gigante elemental. Robó el linaje del dios de la luna Ji, pero todavía no puede derrotarlo. Ni siquiera puedo ganar con una trampa. Tengo miedo, tengo miedo. Venerable soberano, esto es demasiado exagerado. Algunos jugadores se sorprendieron y lo encontraron increíble. Incluso sus pupilas estaban muy abiertas. Bien, mátalo. Dicky, sal y déjate vencer. Es demasiado fuerte. Algunos jugadores que eran demasiado vagos para discutir gritaron: Dicky en realidad fue golpeado tan brutalmente. En realidad es tan aterrador. Murmuró Bai Xiaojun. Sintió que había hecho la apuesta correcta. En efecto, el venerable soberano había escondido demasiadas cartas de triunfo. Fue la elección correcta obligarlo a atacar. Oh. Era demasiado fuerte. Debemos ganar. El pulpo gigante también estaba emocionado. En nuestro mundo, nosotros, los 13 dioses demoníacos Asura, seremos los vencedores del universo. Los dioses de los tres pilares sacudieron la cabeza y suspiraron al ver esta escena. Después de pensarlo detenidamente, sintieron que era natural. Los órganos enchufables del emperador Qi son, en última instancia, imitaciones y no se pueden comparar con el linaje original. Esta es una rara ocasión para que el emperador Qi pueda expulsar lo viejo después de aprenderlo y no pueda derrotar la técnica original. Sin embargo, un soberano venerable es un monstruo. Dicky por sí solo todavía no es rival para él. Sin embargo, si los dos atacamos juntos, un venerable soberano está lejos de ser rival para nosotros tres. Él puede luchar contra una persona, pero no puede luchar contra nosotros tres. Dijo Carolyn con una voz clara y melodiosa, su voz sumamente agradable al oído. Sí, lo era. Cuando los dos vieron esto, quisieron empezar a atacar. 824 La carta de triunfo. Después de todo, no había enemigos eternos, solo intereses eternos. La situación había cambiado. El venerable soberano estaba bloqueando su avance y cortando todo el camino para llegar al 9º rango. Los tres solo pudieron unir fuerzas para derrotar al venerable soberano. Y después de ser derrotados, los tres habían acumulado suficiente energía. Dicky ya no sería el primero en abrirse paso. Podían abrirse paso al mismo tiempo y no había necesidad de temer que nadie reprimiera al otro. Al mismo tiempo, no carecían de confianza. En circunstancias normales, si los tres atacáramos, él podría enfrentarnos a los tres. Después de todo, son tres fuerzas separadas. Pero nos subestimó demasiado. Todos tenemos un talento exagerado y somos inimaginablemente deslumbrantes.
Las voces de los dioses de los tres pilares eran tranquilas. Parecían estar alardeando, pero en realidad, estaban hablando de un hecho establecido. Como supercomputadora especial, naturalmente no tenía el inútil orgullo de alardear. Conocía sus propios límites. Sin embargo, podemos convertirnos en una sola persona y coordinar todas las técnicas de cultivo, huesos y músculos. Podemos fusionar nuestra esencia, ki y espíritu para convertirnos en un todo real. Si unimos fuerzas, definitivamente no será rival para nosotros tres. Los ojos de los dioses de los tres pilares parpadearon con innumerables corrientes de información mientras analizaban rápidamente la situación. ¿Qué tan poderosos eran? Entre los innumerables destinos y líneas mundiales, se seleccionó el único camino con mayor probabilidad de ganar. En un instante, dedujo una técnica especial de ataque conjunto. Si se tratara de otras potencias, les sería imposible idear un nuevo concepto de método de cultivo tan rápidamente e integrar todos sus poderes. Tenían que estar muy familiarizados con el poder, el sistema y las cartas de triunfo de cada uno para poder lograrlo. En este momento, todos los demás piensan que Dicky está en el segundo nivel. De hecho, está en el cuarto nivel. Los dioses de los tres pilares seguían sonriendo. Los venerables soberanos los habían subestimado a los tres. Dicky, tu cuerpo elemental actual está preparándose para nuestro ataque. Ya nos está insinuando que aprovechará la oportunidad para atacar. Es cierto que hemos estado luchando entre nosotros durante cientos de años, pero hemos formado un entendimiento tácito indescriptible. Todas nuestras deducciones van en la misma dirección y nos estamos preparando silenciosamente para ello. Sus preparativos ya se han completado en secreto. Él solo nos está esperando a los dos. Auge. En el segundo siguiente, el cuerpo de Caroline se expandió. Se convirtió en un gigante de porcelana blanca y gritó: «Tres dioses de los pilares, ataquen». Cuando los dioses de los tres pilares escucharon esto, sus corazones se conectaron y sus cuerpos rápidamente se dividieron en células. ¡Walala! Las partículas borraron el cielo y cubrieron la tierra, como una tormenta celular. Estas tormentas de células volaban en el aire y, si uno miraba de cerca, encontraría que cada célula era en realidad una cabeza humana realista con diferentes expresiones. Y ocurrió una escena aún más extraña. Anuncios de Put Future. Los cráneos de cada una de estas cabezas se abrieron rápidamente. Las brillantes reliquias del núcleo mágico atravesaron el fluido cerebral blanco y salieron volando. Las estrellas se convirtieron en un hermoso río dorado. Era como si estas células hubieran abandonado la cáscara de sus cabezas celulares y rápidamente hubieran desprendido sus núcleos. El siguiente segundo, las células blancas y delicadas de Caroline envolvieron cada núcleo celular, transformándose en una célula completamente nueva. Cada célula estaba siendo reconstruida. Las células de toda la raza de Caroline no tenían núcleo. En ese momento, estaban absorbiendo estos núcleos para formar una nueva cabeza de porcelana blanca, una nueva capa de núcleo. Desde otro punto de vista, fue como un hechizo de intercambio de cabezas para los humanos de la Tierra de Lava. De una cabeza de carne y hueso, se convirtió en una hermosa y extraña cabeza que parecía porcelana blanca. Auge. Nació un nuevo y vasto dios de tres pilares. Todavía había tres enormes gigantes, pero tenían una estructura exquisita como la porcelana blanca. ¡Mierda! Los jugadores estaban completamente asustados. Cuando vieron esta extraña situación, se les puso la piel de gallina como si estuvieran viendo una historia de fantasmas. Son terriblemente fuertes. De hecho, tienen esta habilidad y la han logrado en un instante. El pez globo se va a quedar estupefacto. Un jugador gritó y pensó en una escena aterradora. Su esposa, Du Shue. Cuando la cabeza regrese, el pez globo encontrará que esta cabeza de cerámica blanca está unida a un cuerpo de carne y hueso. No encaja y cambiará de cabeza. Es tan extraño que resulta aterrador. Esto fue demasiado exagerado. ¿Cambiar la cabeza de todos los humanos del mundo? Los arcanistas de lava como ellos definitivamente se quedarían estupefactos cuando regresaran. Se quedarían estupefactos cuando vieran la cabeza de porcelana blanca encima de sus cabezas. Pero en este momento, a los dioses de los tres pilares ya no les importaba esto. Estas aterradoras existencias no pueden ignorarse. Tienen muchos trucos y pueden revertir la situación. Es asombroso. Justo cuando los jugadores estaban en shock, entonces sucedió algo aún más aterrador y sorprendente. Dicky. Gritaron los dioses de los tres pilares. En este momento, Dicky fue enviado volando de regreso rápidamente. Bien. Ustedes dos son dignos de ser oponentes aterradores de los que incluso yo tengo que tener cuidado.
Todos ustedes realmente entendieron lo que quise decir y pensaron en lo mismo. Su enorme cuerpo de alma de energía dorada se fusionó lentamente con el sólido cuerpo de porcelana blanca de los tres dioses pilares. Era como si un alma confusa hubiera entrado en un cuerpo físico inigualable. Este fue un plan aterrador. Dicky se había convertido en un cuerpo energético solo para esto. El venerable soberano, que estaba de pie en el cielo distante, se detuvo de repente al ver esta escena. Con el pilar Dios como núcleo. Con Dicky como alma. Con flores de cerezo como piel. Anuncios de Put Future. Con las manos a la espalda, levantó la cabeza y miró al cielo de manera dominante. Realmente eres aterrador. Nunca has cooperado realmente, pero se te ocurrió un arte de cultivo perfecto en un momento y combinaste toda tu esencia, energía y espíritu en una existencia extremadamente aterradora. Se podría decir que el aura de tal existencia no tiene precedentes. Ya había excedido el límite del límite. Era simplemente el más fuerte e inigualable entre los de nivel 9 más débiles. Incluso el aura de los venerables soberanos en ese momento era un poco inferior. Monstruos, son monstruos uno tras otro, renovando constantemente la altura de todo el débil reino de noveno rango. El pulpo gigante estaba tan asustado que se desplomó por completo. En este tipo de existencia, después de atravesar completamente el noveno nivel y entrar en ese reino, ¿qué tan invencible será? Es difícil de imaginar. El pulpo gigante estaba aún más seguro de que ese era el centro del universo. Incluso si el dios Super Saiyan de antes desapareciera, podría eliminar a muchos de ellos, y mucho menos a los que están frente a él. Los jugadores también estaban completamente conmocionados y estaban tan asustados que se les entumeció el cuero cabelludo. Es demasiado aterrador. Incluso los soberanos venerables no son rival para los dioses de los tres pilares, Caroline y Dicky, su aura ya había sido aplastada. Medusa es la única en el mismo nivel que puede hacer estallar una existencia de este nivel. Bien, no creo que un dedo pueda matarlo. Necesitará una palma. Alguien dijo, ¿quién era Medusa? El gran pulpo se asustó mucho cuando escuchó eso. La batalla entre estas dos existencias ya era inimaginablemente aterradora. Esto fue especialmente cierto para la forma de vida de 5 Geno. En teoría, tenía una destreza de batalla perfecta. ¿Quién podría ser más fuerte que un descendiente de un linaje en la cima del 10º rango? ¿Medusa realmente podría matarlos con una bofetada? Fue simplemente exagerado hasta el extremo. Sin embargo, los jugadores ignoraron al pulpo gigante. Ya está muy mal. Estos tres bastardos realmente tienen una carta de triunfo aterradora. Los venerables soberanos están en peligro. Tenemos que encontrar una manera de ayudar. Después de todo, si los venerables soberanos caen del poder, nosotros también moriremos. Especialmente el emperador Qi, quiere matarnos primero. Se sorprendieron y sintieron que habían sido demasiado arrogantes al provocar a Dicky en ese momento. Debería haber sido más amable. Sin embargo, también tenemos nuestras propias cartas de triunfo. Míranos ayudar a los venerables soberanos. Auge. Los jugadores comenzaron a controlar su nuevo mundo de criaturas de convergencia. El brillante ojo que todo lo ve voló rápidamente hacia el cuerpo del venerable soberano. Combinemos. Se puede decir que este globo ocular nuestro es invencible. Un ojo, un mundo. Puede desatar un poder de combate impactante. Los jugadores ya habían previsto que su ojo también podría ayudar. Podrían fusionarse ante los ojos de venerables soberanos y aportarles poder de combate. Soy tu ojo, te llevaré a experimentar los cambios de las 4 estaciones. Soy tu ojo, te llevaré a través de la multitud abarrotada. Soy tu ojo, te traeré que leas el vasto mar de libros. Haz de luz de los ojos, ojo demonio de la muerte, actívalo. Ellos rugieron. Fúndete. Lucha contra la criatura de fusión del enemigo. Estallido. El venerable soberano les dio una ligera bofetada y al instante fueron enviados volando hacia atrás. Los jugadores quedaron estupefactos. El venerable soberano estaba tranquilo. Se dio la vuelta y miró la existencia definitiva del poder de combate de fusión frente a él. De repente sonrió y dijo, ya veo. Finalmente, puedes hacerme usar más de un tercio de mi poder. La expresión de todos cambió. Los jugadores quedaron impactados. Antes de esto, su fuerza era solo un tercio de su fuerza original. Entonces eso es todo. Ten una buena idea de la otra parte de mi poder. Frente a los ojos horrorizados de todos, otro venerable soberano, que lucía exactamente igual, caminaba en el vacío. 825 La desesperación de la montaña serena. El reino demoníaco.
En la ciudad mecánica casi vacía, en una biblioteca de Esteam, nadie sabía que el avatar de Hermes había desaparecido repentinamente. En el mundo del pequeño universo, el vacío estaba en silencio. Trozos de meteoritos, sangre y carne flotaban en el oscuro universo. Estaban dispersos y desolados, dando a la gente una sensación de desolación. Auge. Un venerable soberano que desprendía un aura aterradora descendió del cielo. Estaba vestido con una túnica de dragón negro y emitía un aura negra que sacudía el mundo y lo suprimía todo. ¿Qué? ¿Ha aparecido otro venerable soberano? ¿Cómo es esto posible? ¿Podría ser una ilusión o algún tipo de técnica? Mucha gente se quedó sin palabras cuando vieron la figura extremadamente familiar. Sin embargo, tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que era exactamente la misma aura. No era una existencia falsa. De hecho, incluso su fuerza de combate era la misma. ¿Podría ser algún tipo de técnica de cultivo de clones? ¿Un ki se convierte en 3 hidrógenos? Los jugadores también quedaron atónitos y pensaron en esta posibilidad. Después de todo, las antiguas leyendas del taoísmo a menudo tenían este tipo de poder divino. Eso es demasiado feroz. En un instante, se llenaron de alegría y sintieron que esto les daba mucho miedo. Nuestro plan original era dejar que los venerables soberanos participaran en la batalla y luego usar nuestros ojos evolucionados para ayudarnos a ganar. No esperaba. También habían planeado varias cosas. Primero, usaron el ojo del demonio para secuestrar gente. No solo podría expandir su poder, sino que también podría usarse como un arma divina para influir en el resultado de la batalla. Este tipo de plan era muy profundo y estaba estrechamente relacionado, pero no esperaba que no fuera necesario en absoluto. Resultó que desde el principio hasta el final, era solo una parte de los venerables soberanos, y ya habían luchado hasta este punto. A un lado, el aislado señor de la prefectura de la montaña miró esta escena en estado de shock. Su mente se quedó en blanco y sus ojos se abrieron como platos. Entonces, lo que el venerable soberano ha mostrado siempre ha sido solo una parte, pero ha atravesado todo el camino inmortal. Nuestras batallas anteriores, la elegía de toda la era e incluso los llamados milagros que he creado son solo una broma. Inmediatamente sintió una gran pena, sintiendo que había sufrido un golpe violento. En aquel entonces, parecía que había obligado a la gente hasta cierto punto, y los venerables soberanos también estaban bañados en sangre. De hecho, ni siquiera había expulsado la verdadera fuerza de los venerables soberanos, hasta ahora, solo entonces se puso completamente serio. Esta escena subvirtió por completo su mentalidad. El objetivo final que había estado persiguiendo todos estos años, que era vencer a los fuertes y crear milagros, era solo una broma a los ojos de la otra parte. Esto es realmente demasiado desesperante. En este momento, el rostro del aislado señor de la prefectura de la montaña se puso pálido. Miró al señor de la prefectura de Samsara, que tenía las manos detrás de la espalda, y de repente recordó las palabras del Xingdi durante la guerra del camino de los nacidos del cielo, XT. Mirar a los venerables soberanos era como mirar la reencarnación de la muerte, la entrada al inframundo, el camino al inframundo y la muerte misma. Él mismo quiso decir. Anuncios de Put Future. Era un destino irresistible. Aturdido, el aislado señor de la prefectura de la montaña pensó hace mucho tiempo. Ese fue el arduo trabajo de varias generaciones e innumerables batallas sangrientas que conmovieron los corazones de las personas, y sus propios innumerables esfuerzos. Rugió en su corazón. Quiero abrir las puertas del cielo al mundo. No quiero luchar por la libertad del mundo, solo quiero luchar por mi propia libertad. Si puedo salir de este atolladero, no me importa si otros caen al abismo. Incluso reemplazaré a los venerables soberanos y suprimiré la era. Imágenes de sus ambiciones pasadas pasaron por su mente como un relámpago. Ridículo, qué ridículo, estaba aturdido y su expresión era extremadamente complicada en ese momento. Era como si hubiera caído en un colapso mental. Dijo de manera autocrítica. Cuando todo mi arduo trabajo es solo una broma, cuando las innumerables reencarnaciones del tiempo son solo un juego. A lo lejos se escuchó un estruendo que hizo temblar la tierra. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, los dos venerables soberanos se fusionaron. El aura de los venerables soberanos se expandió instantáneamente, compitiendo vagamente con la otra parte. Por otro lado, la expresión del ser con forma de Dios de 3 pilares también cambió. ¿De verdad tiene esa carta de triunfo? Desde el principio hasta el final, solo tuvieron una parte de su fuerza de combate. Pero aún así te voy a aplastar vivo. Todavía tenían la ventaja en fuerza de batalla y tenían confianza. Auge.
Había estallado una nueva guerra. Ganar, debes ganar. Cuando el aislado señor de la prefectura de la montaña vio esta escena, sus labios temblaron y su pecho tembló violentamente. Todo su cuerpo estaba al borde del colapso. De repente rugió ante la existencia con la que los tres dioses pilares se habían fusionado. Tres dioses pilares, Emperador Ki, Emperador Flor de Cerezo, debes ganar. Levantó la cabeza como un anciano de pelo blanco que estaba a punto de morir y rugió al cielo. Debo derrotar a la existencia detrás de la sección transversal del camino inmortal. La esperanza del mundo entero está sobre tus hombros. Su voz era desgarradora y rugió fuertemente con lágrimas en los ojos. Chicos, chicos. Tenía que ganar. Llevas la esperanza del mundo entero. Hoy mataré al soberano de la reencarnación y continuaré el antiguo camino inmortal. Hoy es el día en que mato al soberano de la reencarnación y abro el camino a la inmortalidad. Rugió fuerte y profundamente. Le temblaba la voz y, con el bautismo del tiempo, los animaba, como si quisiera gritar toda su depresión. Te lo ruego, por favor usa este poder para derrotar al cerebro detrás de escena. Por otro lado, todos los jugadores quedaron atónitos. No pudieron evitar sacudir la cabeza y suspirar. El aislado señor de la prefectura de la montaña ha perdido la cabeza. Ya ha comenzado a animar al otro mundo para que pueda derrotar al venerable soberano. Si fuéramos él, probablemente ya nos habríamos derrumbado. Así es. Los venerables soberanos son demasiado aterradores. Es mejor que los dioses de los tres pilares y el resto no sean asesinados a golpes. Anuncios de Put Future. Clarividente. Clarividente. Clarividente que siempre ha querido trastocar los 6 caminos de la reencarnación. Ahora. Está empezando a dudar de su vida. Dicky, los dioses de los tres pilares y Caroline, ¿todavía están lejos? No creo que esté lejos. Los jugadores sintieron que la situación era genial. Frente a ellos había figuras tiránicas como Dicky, Caroline y los dioses de los tres pilares. Estos invencibles futuros señores supremos del universo eran como jóvenes valientes y temblorosos a sus ojos. Acababan de salir de su cabaña con techo de paja e iban a desafiar al malvado dragón negro que estaba bloqueando su camino. Esto hizo que la gente no pudiera evitar animarlos. ¡Bum! Largo. Rayos de luz destellaron. Dicky y los demás desataron todo su poder, pero aún tenían una gran ventaja. Su fuerza de combate era aterradora. Muy bien. El sistema que ustedes tres han combinado ahora puede desafiar mi forma completa. Los ojos del venerable soberano eran fríos y penetrantes. ¡Uala! El tercer venerable soberano, de cabello y ojos negros, rasgó el vacío y descendió. Su asombroso espíritu pareció iluminar todo el universo y integrarse en su cuerpo. Los tres grandes clones se habían fusionado completamente en uno. En ese momento, era como si se hubiera formado por completo algún tipo de cambio cualitativo. Surgió un aura devastadora, como si una criatura aterradora sin precedentes hubiera descendido por completo. Finalmente va a hacer todo lo posible. El pilar gigante Dios en forma de estatua de porcelana blanca frente a él dijo con voz complicada. 3 contra 3, fue una pelea justa. El venerable soberano se puso las manos a la espalda y dijo, no todos los débiles pueden soportar el destino de este universo. Para llegar al rango 9, uno debe alcanzar una fuerza de combate extremadamente exagerada en un instante. Uno debe poder luchar contra oponentes comparables a los dioses antiguos. ¿Cómo podría ser impactante la destreza de batalla de un oponente así? Ahora soy 3 en 1 y estoy seguro de que él me derrotará incluso si estamos en el mismo reino. En este momento, los dioses de los tres pilares y los demás quedaron completamente conmocionados. En ese momento, los tres grandes cuerpos del venerable soberano se habían fusionado en uno y formaban un cuerpo completo. ¿Podría derrotar a un oponente así en el mismo ámbito? Definitivamente perdería. Esta palabra fue utilizada con temor. Fue simplemente aterrador. No podían imaginar qué tipo de persona era y a qué se enfrentarían en el futuro. ¿Era ese nivel de aterradores señores supremos del universo? Era difícil de imaginar. Ustedes no eran dignos antes. Por eso corté el camino y no quería que todos murieran. Quería barrer todo el camino del 9º grado. Ahora quizás tenga algo de aprobación. Caminó lentamente, exudando un aura dominante. Incluso el vacío temblaba ligeramente cuando dijo con frialdad. En términos de ser más débil que un rango 9, aparte de tú y yo, básicamente no hay ninguna criatura más fuerte que nosotros. Ya hemos alcanzado la cima de la perfección en este ámbito y hoy vamos a determinar quién es más fuerte. Las expresiones de los dioses de los tres pilares eran graves, mientras que la expresión de Dicky era extremadamente solemne.
La mente de Caroline también estaba extremadamente tensa mientras esperaba información de batalla. La fundación del autor intelectual era demasiado exagerada y perfecta. Era una fundación Dao que desafiaba el cielo, y él era una forma de vida de 5 Geno. Su poder de combate era demasiado impactante. La información que reveló fue aún más impactante. El oponente de un dios súper antiguo era tan aterrador. Ahora que había revelado solo unas pocas palabras, era difícil de imaginar. Sintieron que frente a ellos solo había oscuridad y miedo, y que el futuro era tan oscuro que no podían verlo. No hay necesidad de demorarse más, dijo el venerable soberano con una sonrisa. De hecho, no necesitamos prolongar más esto. Decidamos el vencedor en 10 movimientos. Dijeron fríamente mientras las llamas a su alrededor explotaban. Para expertos como ellos, 10 movimientos fueron solo un abrir y cerrar de ojos. 826 Capítulo 836, Victoria. 10 movimientos. A lo lejos, la expresión de todos cambió. De repente, el universo entero quedó en silencio, como si solo quedaran ellos dos. Un gigante de nube de tormenta de 3 cabezas de porcelana blanca que destellaba con un elemento relámpago y se había teletransportado a través de innumerables planetas, reunió poder y acumuló todo tipo de técnicas maravillosas en su cuerpo. Del otro lado había una criatura humanoide súper grande con la misma fuerza que una estrella corta blanca. Sus cuerpos tenían una densidad de masa extremadamente alta y eran justos y delicados. Con solo permanecer allí, formaron una gravedad espacio-temporal infinita que absorbió y colapsó todo. Rugido. Con un rugido violento, los dos lados casi se convirtieron en figuras ligeras cuando sus puños y palmas chocaron. Las interminables ondas de choque fueron como una enorme explosión nuclear. El universo fue rápidamente distorsionado por esta fuerza aterradora. Los rayos de luz e incluso el sonido reverberaron, formando una enorme bola de luz de partículas que rodeó a las dos personas en la batalla. Auge. Vórtices surgieron del agujero negro de la conciencia de Caroline. Todo tipo de fenómenos del universo virtual comenzaron a envolverlo todo, atravesando todo el tiempo y el espacio. Los dioses de los 3 pilares sacaron las espadas de los dioses de los 3 pilares. Los 3 torrentes del destino, el pilar humano, el pilar de la bestia, el pilar de la planta y el de Subaru estallaron 30 veces. Vicky tenía aún más trucos bajo la manga, todo tipo de técnicas naturales. Esta existencia del reino final había estallado por completo. Auge. El venerable soberano sostenía en su mano la espada del samsara, sus 3 grandes cuerpos unidos como uno solo, y su boca parecía murmurar un himno inexplicable desde un lugar lejano. Alta defensa. Fuerte inmunidad a Daoars. En ese momento, era como si todo el ciclo de reencarnación estuviera bendiciendo su cuerpo. Con un fuerte estrépito, el universo entero se llenó de repente con una luz cegadora. La gente podía ver vagamente una nube en forma de hongo negro que se elevaba con un fuerte estallido e innumerables espacios se agrietaban en todas direcciones como fragmentos de espejos. El aullante viento energético parecía estar lleno de una tristeza infinita. En el siguiente segundo, no hubo ningún sonido. La imagen solo colapsó en un espacio y tiempo distorsionados. El espacio roto y caótico seguía siendo testigo de todo. Antes de que el polvo se asentara, surgieron ondas de energía. Los corazones de los jugadores se apretaron con fuerza mientras miraban aturdidos el centro del universo. ¿Quién ganó? Anuncios de Put Future. Alguien dijo emocionado. Deben ser los 3 dioses pilares, Caroline y Dicky. Los 3 mataron al venerable soberano y continuaron el antiguo camino inmortal. Dijo el aislado señor de la prefectura de la montaña. El venerable soberano debe haber ganado. Algunos jugadores no quedaron convencidos. No olvides que es descendiente de un linaje de rango 10 definitivo de última etapa. Tiene 5 genes y camina hacia el final de los 5 caminos de la perfección. No esperaba un final así. Una voz tranquila sonó. Fue Dicky. La gente miró en dirección a la voz. Cuando la tormenta se disipó, los 3 dioses pilares perfectos ya se habían convertido en 3 personas. Todos estaban exhaustos mientras estaban parados en medio de los 3 pedazos más grandes de espacio y tiempo, flotando en la turbulencia del espacio. En cuanto al venerable soberano, todavía estaba en el vacío. Su cuerpo estaba destrozado, pero aún se mantenía firme. El venerable soberano aún así ganó la batalla. Sin embargo, también resultó gravemente herido. Para ser exactos, ambos resultaron heridos. Pero fue inevitable. En una situación en la que su fuerza fuera similar, incluso si pudieran ganar, inevitablemente terminaría con una victoria pírrica. No hay necesidad de seguir luchando. La voz del venerable soberano era muy tranquila.
De hecho, has excedido mi imaginación. De hecho, puedes obligarme a mí, cuya fundación es completamente perfecta, hasta tal punto, Youke, Zanuke, no puedo creer que ustedes dos hayan alcanzado tal nivel. Somos nosotros tres los que perdimos. Dicky se rió, con los ojos ardiendo. Al final, tus leyes nomológicas han llegado al extremo y has empezado a luchar por tu cuerpo. Sin embargo, tu cuerpo es demasiado aterrador y demasiado perfecto. En efecto, Caroline también podía sentir el terror en su interior. Los venerables soberanos todavía estaban al comienzo del camino de las leyes nomológicas de rango 9 y el camino de la fusión celular. Todas las leyes que utilizó fueron tomadas prestadas temporalmente. Su base más fuerte era su cuerpo. Fue demasiado aterrador. Los diversos sistemas perfectos del cuerpo carnal, el arte misterioso de las 9 revoluciones, todo el clan, el Dao marcial. Las 3 grandes técnicas de cultivo físico, defensa, recuperación y masa corporal, se multiplicaron varias veces. Cada célula fue refinada al extremo y se podría decir que es el cuerpo dorado supremo más invencible del mundo. Acaban de deshacerse de las leyes y empezaron a competir con sus cuerpos físicos, pero habían explotado vivos. Esta fue la razón de su derrota. Los dioses de los 3 pilares dijeron fríamente. De hecho, eres perfecto, pero no es que no podamos luchar. La brecha no es tan grande como crees. Es porque nuestra fundación no es lo suficientemente sólida. Hemos sido demasiado imprudentes al llegar al 9º rango. Sí, nuestro avance fue demasiado precipitado. La expresión de Caroline era muy fría mientras analizaba continuamente la brecha entre ellos y el motivo de su derrota. Durante todos estos años, nos hemos centrado constantemente en la fusión celular y en completar el camino del 9º paso. Sin embargo, nos hemos olvidado de cultivar a la perfección los principales sistemas originales de técnicas de cultivo. Anuncios de Put Future. El 9º grado iba a construir un país de un mundo. Convertir un ser vivo en un mundo, una célula en un ser vivo, y cada alma fusionarse con cada célula, entonces este mundo tendría 100 billones de personas. ¿Y qué era una técnica de cultivo? Una técnica de cultivo trascendente fue moderar la calidad de estos 10.000 millones de personas. Las artes marciales y todo tipo de cultivadores corporales estaban destinados a martillar y refinar los cuerpos de estos 100 billones de células. Suldao y todo tipo de cultivadores de almas estaban destinados a entrenar el espíritu de estos 100 billones de sujetos celulares. En ese momento, acababan de ganar 100 billones de personas y acababan de entrar en el umbral de la construcción de un país, pero querían construir un país mundial precipitadamente. Si no entrenaran la calidad promedio de estas personas, todos serían 10.000 millones de soldados errantes, viejos, débiles, enfermos y discapacitados. Y la otra parte era un país mundial con soldados fuertes y poderosos. 2 países estaban en guerra, 2 mundos trascendentes estaban en guerra y cientos de miles de millones de soldados cargaban. ¿Quién era más fuerte? Estaba claro de un vistazo. Era importante tener un número suficiente de billones de células, pero la calidad también era extremadamente importante. Ni siquiera hemos acostado. Base sólida todavía. Simplemente confiamos en nuestros increíbles talentos para correr salvajemente en este camino. Dicky quedó atónito. El venerable soberano parecía burlarse de ellos, pero decía la verdad. Eran realmente débiles. Habían estado corriendo. Era una competencia de quién era más rápido, porque cuanto más rápido era uno, más rápido podía suprimir por completo al otro. Sin embargo, si la velocidad del avance fuera demasiado rápida, dejaría atrás muchos cimientos, fallas y puntos vitales. Sin embargo, la base del cultivo de 100 billones de células no era sólida. Después de llegar al rango 9, sería infinitamente más difícil regresar y pulirlo. Básicamente hubo fallas. A menos que fuera una forma de vida de nivel 10 con 5 genes, podría modificar libremente sus genes y cambiar su forma de vida sin ninguna naturaleza fija. Solo entonces podría compensar los defectos dejados en su camino de cultivo anterior. Sin embargo, si la base de su cultivo anterior no era sólida, ¿cómo podría atravesar el 10º nivel y compensar los defectos de su reino anterior? La esperanza sería aún menor. Fue un bucle sin fin. No tenemos más energía para matarte. No perdiste. El venerable soberano se enderezó, su cuerpo tembló y dejó de sangrar. Se dio la vuelta y caminó hacia la reencarnación de los 6 caminos, se alejó y se fue. Todos ustedes se han liberado. No puedo evitar que ustedes 3 unan fuerzas. Tengo que irme. De hecho, había usado toda su fuerza, hasta la última gota de su fuerza.
El venerable soberano empujó su mano hacia adelante y los 6 caminos de la reencarnación volvieron a convertirse en una rueda, oscura y misteriosa. Giró lentamente y entró en el pasaje espacial del mundo de los 6 caminos de la reencarnación. Sin embargo, aunque no puedo matarte, si todavía estás tan débil, morirás si avanzas directamente al 9º paso. ¿Quién es más fuerte entre ustedes 3? ¿Quién ganó? ¿Pero qué pasa con esto? El enemigo de los dioses antiguos, un oponente de más allá del mundo, tendremos que enfrentarnos a ellos tarde o temprano. Somos míopes y solo aspiramos a la victoria que tenemos ante nosotros. Mi visión ha sido durante mucho tiempo la primavera y el otoño, 10.000 años después. A medida que el venerable soberano se alejaba más y más, su voz se volvió gradualmente más suave. Dicky respiró hondo, miró la espalda del venerable soberano y dijo fríamente: la próxima vez, definitivamente puliré mi base perfecta. Te derrotaré en el mismo reino. El quinto gen tenía una base perfecta para el quinto general, el cuarto gen también tenía una base perfecta para el cuarto general. Ambos pudieron alcanzar sus límites, pero la fuerza era diferente. Podría usar las artes marciales, el Suldao y varios sistemas de cultivo para alcanzar la perfección. Al pulir el cuerpo y el espíritu de cada célula, podría lograr otro avance. XT. La voz del Señor Supremo llegó desde atrás. Ten cuidado. El tiempo que nos dejaron los dioses antiguos se está acabando. Ese aterrador oponente, mi cuerpo divino elemental, proviene de su extraordinario linaje. Criaturas elementales, el cuerpo de Dicky tembló. Miró en la dirección por donde había caminado el venerable soberano, pero ya había desaparecido. 827 La predicción que fue predicha. Vaya. Los venerables soberanos habían desaparecido por completo y el canal espacial al que habían regresado estaba cerrado. Una ola de fluctuación espacial comenzó a reverberar y rápidamente cubrió toda la Tierra. Estaba borrando los rastros dejados por la teletransportación espacial. Dicky y los otros 2 solo pudieron observar esta escena en silencio. Este fue el mejor momento para localizar el otro mundo. Sin embargo, ya no tenían fuerzas para localizar las coordenadas espaciales de la otra parte. Solo pudieron mirar aturdidos mientras la otra parte borraba los rastros dejados atrás. En los 6 caminos de la reencarnación, los jugadores regresaron rápidamente y aterrizaron nuevamente en Asura Road. Se encontraban en una ciudad de estilo antiguo y estaban inimaginablemente emocionados. Es tan poderoso. 1 contra 3. Espera, encontré un lugar aterrador. Dijo un jugador de repente. ¿Qué? ¿Viste eso? La otra parte no puede localizar la ubicación de nuestro mundo y solo puede observar mientras se van. Dijo un jugador. Todos lo pensaron y estuvieron de acuerdo. Antes de que el venerable soberano se fuera, había borrado todo rastro de ellos y la otra parte no tenía poder extra para detenerlo. En tal situación, perseguir. Probablemente le llevaría 500 años localizar el pequeño mundo del universo, al igual que las coordenadas que había utilizado para perseguir a Caroline en aquel entonces. Esto se debió a que era muy difícil distorsionar las leyes nomológicas y volver a conectar el camino borrado. La otra parte también tenía leyes nomológicas que los protegían. Sin embargo, ¿realmente lo perseguirían sin motivo alguno? Los ojos de Bai Xiaojun brillaron y dijo: han sido golpeados, por lo que definitivamente no pasarán 500 años buscando venganza. Solo serán golpeados en silencio, definitivamente se dará la vuelta y volverá a estudiar su propia técnica de cultivo, pulirá una fundación Dao perfecta y luego avanzará al nivel 9. Algunos jugadores lo pensaron detenidamente y lo encontraron impactante. Eso es cierto. Nadie está dispuesto a pasar 500 años. Después de todo, su objetivo principal es llegar al puesto 9. Pero ahora no tendrán prisa por abrirse paso. Anuncios de Put Future. Sí, tuvieron que competir para ver quién era más rápido. Porque quien sea más rápido podrá llegar al 9º rango y suprimir a los otros 2. El que sea más lento morirá sin duda. No había lugar para la vacilación. Pero los venerables soberanos simplemente se sentaron y observaron el fuego. Cuando vieron que estaban a punto de abrirse paso, atacaron directamente y los despertaron sin piedad, golpeándolos hasta que dudaron de sus vidas. Dígales, ¿cuál es el punto de competir para ver quién llega primero? Había ganado ahora, pero si avanzaba rápidamente al 9º paso, definitivamente sería derrotado cuando se enfrentara al aterrador enemigo. Es un callejón sin salida. Los está regañando por ser míopes. Tengo que pulir mi fundación para evitar dejar defectos y deficiencias en mi reino. Después de abrirse paso, es difícil dar marcha atrás y compensarlo. Todos asintieron, con los ojos llenos de sorpresa.
Con la inteligencia de Dicky, Caroline y los dioses de los tres pilares, definitivamente tendrían alguna reacción. Definitivamente no tenían prisa por abrirse paso. En este momento, tenían 100 billones de personas y tenían suficiente energía. Podrían establecer un reino en cualquier momento, un reino de un mundo. ¿Pero de qué servía? Todos eran sujetos de 100 billones de células, los viejos, los débiles, los enfermos y los discapacitados. Era inútil apresurarse a abrirse paso. Tuvo que cultivar varios sistemas y entrenar cada célula de su alma y carne. Tuvo que volver a entrenar a su ejército como comandante. Al mismo tiempo, los tres formarían algún tipo de restricción entre sí, no permitiendo que el otro avance hasta el noveno paso. De hecho, si alguien quisiera abrirse paso en secreto, los dos restantes tomarían medidas y reprimirían a la otra parte directamente, formando un patrón de monitoreo de 3 vías. Veo. Esta también es una forma de cortar el camino hacia el puesto 9. Los venerables soberanos son muy poderosos. Este es un plan increíble. Los venerables soberanos son fuertes. Era realmente demasiado fuerte. Había calculado todo. Como se esperaba de la aterradora sabiduría que derrotó al aislado señor de la prefectura de la montaña. Algunos jugadores estaban completamente aterrorizados. Este nivel de inteligencia era algo que la gente corriente no podía esperar alcanzar. Al principio, pensaron que el venerable soberano estaba en los niveles quinto y sexto, planeando todo y finalmente haciendo un movimiento para derrotarlos a los tres. Ahora que miraron hacia atrás, tal vez el venerable soberano ya se encontraba en los niveles octavo y noveno. He predicho con éxito lo que tú predijiste. Había planeado hacer esto desde el principio. Fue falso reprimirlos a los tres. Lo real era desanimarlos y no tomar la iniciativa de abrirse paso. En este momento, todavía logró atravesar los siglos. Solo después de que todos habían pasado por todo el proceso y analizado cada detalle, se dieron cuenta de tal detalle. Fue simplemente demasiado impactante. Podemos publicar esto y dejar que los peces gordos de Internet hagan un análisis más profundo. Creo que todavía hay algunos detalles más profundos que no hemos visto ni desenterrado. Dijo uno de los jugadores seriamente. Anuncios de Put Future. De hecho, deberíamos estudiarlo detenidamente. Todos empezaron a discutir. Después de todo, cuando estaban estudiando al aislado señor de la prefectura de la montaña, tomaron un pequeño cuaderno y memorizaron en secreto el lenguaje de los milagros que había aprendido. Cada personaje tenía que ser estudiado cuidadosamente. A los jugadores no les costó mucho escribir algunos libros y crear un retrato. Al jugar un juego de la vida tan duro, si no se quedaba calvo y lo exploraba en detalle, sufriría una gran pérdida. Especialmente en esta batalla, la fuerza de combate y la sabiduría de los venerables soberanos habían refrescado sus conocimientos. Ahora, aunque no pueden tener 5 líneas de sangre perfectas y cultivar 7 u 8 sistemas como venerables soberanos, probablemente puedan cultivar 4 o 5 de ellos con el alma Dao y las artes marciales. Incluso podrían encontrar métodos de cultivo más extraordinarios y cultivar algunos más para mejorar la calidad de los 100 billones de células. Debido a su orgullo, pensaron que eran los más fuertes en el mismo reino, pero fueron asesinados a golpes. ¿Cómo podrían estar dispuestos? Si lo pienso de esta manera, el camino de la reencarnación de los 6 caminos fue correcto desde el principio. Cada paso del camino me permitiría alcanzar la cima del reino. Un jugador dijo, el límite se llama el gran reino de los sabios. En efecto. Ahora que lo pienso, la esperanza de vida de los venerables soberanos probablemente sea más o menos la misma que la de Caroline y los demás. Sin embargo, su reino era mucho más bajo que el de antes, y ni siquiera llegaron al reino inmortal. Simplemente estaban puliendo su reino y ahora han acumulado mucho poder. Este es el gran Dao del cielo y la tierra. Algunos jugadores dijeron que les temblaba el corazón. Habían descubierto una verdad aterradora. XT. Al escuchar esto, el pulpo gigante no se atrevió a decir nada. Sintió que este era de hecho el centro del universo. ¿Es demasiado aterrador? Dijeron que podían cultivar algunas técnicas de cultivo más extraordinarias, pero que era tan fácil como beber agua. Había que saber que para la mayoría de las razas trascendentes del universo, ya era muy fuerte para ellas tener la técnica de cultivo de su propia raza. Esto se debió a que se requirieron innumerables generaciones de potencias de esta raza para pulir las técnicas de su propia línea de sangre y actualizarlas durante generaciones antes de que se pudiera producir un sistema completo. Ya era muy impresionante para un experto poder cultivar 1 y 2 o 3 era simplemente una exageración.
Al mismo tiempo, según sus recuerdos heredados, sin mencionar el pulido de su reino, incluso si todavía estuviera vivo, la probabilidad de llegar al noveno rango en el último momento ya era extremadamente baja. Los sujetos viejos, débiles, enfermos y discapacitados con 100 billones de células. Era mejor que no poder abrirse paso y morir de vejez. La mayoría de los cultivadores de grado 9 tendrían suerte de no morir de vejez en el largo camino. A menos que fuera una civilización espacial extraordinaria que tuviera un gigante de nivel 9 superior, solo entonces podrían criar a sus descendientes. Solo entonces estos genios tendrían el tiempo y los recursos para abrirse paso. Este lugar es realmente aterrador. El pulpo gigante estaba muy emocionado. Todos estos niveles 9 han investigado el camino invencible definitivo. Es suficiente para iniciar una secta. Habían creado una nueva era y ahora tenían que pulir su reino perfecto. Estaban de muy buen humor y querían alcanzar a los venerables soberanos que tenían líneas de sangre definitivas del 10º nivel. Esto es simplemente una exageración. Se estremeció y un pensamiento extremadamente aterrador surgió en su corazón. Con una fundación Dao tan perfecta, ¿podría su objetivo ser el 10º nivel? ¿Qué tan audaz es esto? 828 Capítulo 838, Causa y efecto. En el inframundo. Con un destello de luz, regresó a esta tierra. Los 6 caminos de la reencarnación comenzaron a girar nuevamente en el cielo oscuro. Su Majestad, ¿cómo están sus heridas? Mengpo y Shangwan preguntaron ansiosamente. Ya estoy exhausto, pero no hay mucho problema. El venerable soberano se sentó en el trono del emperador con expresión tranquila. Cuando mentó, las impermanencias en blanco y negro y los demás escucharon esto, inmediatamente se sintieron aliviados. Su destino actual estaba relacionado con el soberano oficial. Una vez que resultaron gravemente heridos, era inevitable que hubiera cambios. Después de todo, la fuerza de combate que acababa de mostrar era demasiado exagerada. Aunque los 6 caminos de la reencarnación han obtenido muchos beneficios, todavía hay muchas bajas. El venerable soberano dijo con indiferencia. La cuestión de la reencarnación aún necesita ser protegida. Mengpo y los demás asintieron. De hecho, ese fue el caso. Era necesario que Li Sanzhen, Qi Tiandi y Su Wanzhen reencarnaran. Además, su reencarnación causaría una gran conmoción. Parecía como si su mundo hubiera sufrido las menores pérdidas en esta guerra, pero todavía quedaban algunos asuntos de posguerra que debían solucionarse. Después de informar la situación, Mengpo y los demás bajaron y comenzaron a mantener la seguridad de la carretera amarilla Springs. Pronto, solo el venerable soberano quedó sentado en el vacío palacio Samsara. Le había dicho a Mengpo y a los demás que sus heridas no eran graves, pero en realidad, solo Shuzi sabía que sus heridas no solo eran graves. Incluso era como una lámpara que se estaba quedando sin aceite y no había manera de cambiar la situación. Sus 3 avatares habían unido fuerzas y parecían haber ganado por un estrecho margen, pero en realidad había sido derrotado. Una voz murmuró. Gané porque no le tengo miedo a la muerte. Encendí mi vida, la razón por la que puedo regresar ahora es porque he estado aguantando. En realidad, ya estoy. Walala. Con un crujido, solo quedó una túnica de dragón negro en el trono del emperador. El venerable soberano había desaparecido. XT. El cuerpo murió y el alma fue destruida. Un venerable soberano había caído en un rincón tranquilo. Sin embargo, sus logros en la batalla antes de su muerte ya eran bastante impactantes. Pudo luchar contra 3 de ellos, y todos eran existencias incomparables que podrían abrir una era. Esto era difícil de imaginar. De hecho, era una forma de vida de último nivel. Fue perfecto en todos los aspectos. Walala. Anuncios de Put Future. Una luz brillante parpadeó. Nació un nuevo clon de carne. Era blanco y delicado, como un dios perfecto de la antigüedad. Descendió al palacio Samsara y se extendió. Se puso la túnica del emperador y se recostó en el trono del emperador. Sus heridas, su estado desanimado y sus heridas graves habían desaparecido. En ese momento, le dio a la gente una sensación de estar llena de vida y vitalidad. Si saliera, Mengpo y los demás se asustarían y los jugadores se quedarían atónitos. Estaba a punto de exclamar. Había pasado poco tiempo y se había recuperado por completo. ¿Será que no resultó gravemente herido desde el principio? ¿Fue su postura herida en este momento solo un acto deliberado para engañar a la gente de otros mundos? Naturalmente, Shuzi no tenía intención de salir, en caso de que causara otra conmoción. De hecho, pudieron matar a golpes a mis 3 grandes clones cuando unieron fuerzas. Esto es simplemente demasiado aterrador.
Shuzi no pudo evitar elogiar. Él era el único que sabía lo ridículo que era este tipo de destreza en la batalla. Los tres grandes clones son los tejidos de carne y sangre separados del cuerpo principal. Aparte de no poder cultivar el misterioso arte completo de las 9 revoluciones y no tener 9 espacios internos, la carne, la sangre, los meridianos, la destreza en la batalla y la base de cultivo son básicamente los mismos. En pocas palabras, era equivalente a un dedo meñique cortado por Shuzi. Con el mismo tamaño de cuerpo, parecía un clon, pero de hecho, ya había atacado el cuerpo real de Shuzi. No había mucha diferencia entre los dos, solo media 9 revoluciones de arte misterioso. En ese momento, los tres grandes clones lucharon con todas sus fuerzas, pero solo pudieron ganar con el precio de la muerte. Si el cuerpo principal de Shuzi actuara, incluso si todos fueran del mismo tamaño, incluso si él fuera un poco más fuerte, probablemente solo podría derrotarlos a los tres por un margen estrecho. Apenas podría sobrevivir después de su regreso. Con el mismo tamaño de cuerpo, tengo una base perfecta y he subido al techo de todos los reinos, pero aún pueden golpearme así. Shuzi sintió que daba mucho miedo. De hecho, había alcanzado el reino supremo. Había aprendido los sistemas de los tres. En teoría, equivalía a la integración de los tres para formar uno solo. Además, había dos sistemas extraordinarios más que no tenían. Aún así, la batalla seguía siendo tan intensa. Uno solo podía imaginar cuán aterradores eran su fuerza y talento de combate. ¿Y por qué hizo ese movimiento? Fue sencillo. De hecho, definitivamente tomaría medidas. Primero, Dicky fue el primero en abrirse paso. Si no lo reprimiera, ¿qué pasaría si continuara desarrollándose? Dicky suprimiría directamente a los dioses de los tres pilares y a Caroline. Anuncios de Put Future. Quizás no los matarían, pero definitivamente serían restringidos, reprimidos y utilizados todo tipo de métodos. Esto no contribuyó al desarrollo de la época. Los tres estaban compitiendo entre sí. Era mejor tener una fuerte sensación de peligro, no tener una persona que los reprimiera con la ventaja de su reino, o que una familia monopolizara el mundo. Como tal, independientemente de si la primera persona en abrirse paso fue Dicky o no, Shuzi estaba obligado a hacer su movimiento. En segundo lugar, fue como él dijo. En ese momento, estaban compitiendo entre sí. Romper rápidamente afectaría demasiado sus cimientos. Era cierto que esta era la tendencia de la supervivencia del más fuerte. Era una realidad cruel. Quien se abrió paso primero podría reprimir a los demás. Morir o elegir un avance de emergencia con fallas. ¿Cuál debería elegir? Estaba claro de un vistazo. ¿Y no conocían los pros y los contras de esto? Incluso Shuzi pudo verlo claramente, por lo que, naturalmente, ellos también lo entendieron. Sin embargo, la situación ya no estaba bajo su control. La flecha ya estaba en el arco y había que dispararla. Y él iba a detener su carrera de velocidad. Estoy seguro de que hay muchas ocasiones en las que muchos seres poderosos en el universo son como Dicky, Caroline y los demás, dijo Shuzi tranquilamente. Incluso si tienen un talento monstruoso, no tienen más remedio que abrirse paso. Pero ese era el cruel universo de la naturaleza, la ley del bosque oscuro. Frente a un enemigo fuerte, quien tuvo tiempo de pulir. Entre los expertos de la misma época, quien se abriera paso primero podría suprimir el mundo y derrotar a todos los enemigos, convirtiéndose en el único emperador eterno que podría cruzar los cielos. Sin embargo, la situación frente a él era diferente. Shuzi, sin embargo, podría interferir con el desarrollo de este universo, por lo que naturalmente podría crear el mejor modelo de desarrollo. Si les permitimos abrirse paso directamente, es posible que sus talentos no se detengan por completo. Sin embargo, el próximo reino definitivamente será aún más difícil y necesitaré más fuerza del corazón para compensar las brechas en mi reino anterior. Esta fue la segunda razón. Y la tercera razón fue, naturalmente, que a Shuzi le picaban las manos. Se había estado cultivando durante tanto tiempo y quería ver qué tan fuerte era su fuerza de combate cuando alcanzó la cima de cada nivel con 5 genes de grado perfecto. Al mismo tiempo, esta debería ser la única vez que pueda acercarme a ellos en un corto periodo de tiempo y darles una paliza. La expresión de Shuzi era tranquila. Este es un límite muy corto. Han estado en el camino del rango 9 durante demasiado tiempo y solo he alcanzado su reino. Sin embargo, pronto tendré que recorrer el largo camino del rango 9. Están a un reino de llegar a un verdadero rango 9 completo, solo puedo observar desde lejos. Aprovechemos la oportunidad para luchar antes de que se abran paso. Esta es una oportunidad única. Shuzi tomó tranquilamente un sorbo de su té. Pronto volverán a estar a la vanguardia y abrirán el camino hacia el 9º nivel.
Después de todo, el camino del nivel 9 todavía no era perfecto. Definitivamente era necesario que alguien abriera un sistema de cultivo y un camino frente a él. De lo contrario, ¿cómo podría Shuzi alcanzar la perfección si cultivara un sistema inmaduro? ¿Cómo podría seguir forjando una extraordinaria y perfecta fundación Dao? Una nueva era de civilización está a punto de nacer. Shuzi miró a lo lejos. Sabía que se trataba de un cambio cualitativo en una época y que se acercaba un momento histórico. Todo era diferente ahora. El nivel 9 y el nivel 8 eran areneros completamente diferentes para las civilizaciones mundiales.